Vamos a hablar con Alejandro Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, que estuvo en su carácter de asesor. En realidad anduvo reunido con uno de los ministros más importantes que tiene Lula en Brasil, Lula da Silva. Topo, Marisol y Claudio, te saludamos aquí en el ECO. ¿Cómo va? Buen día, Marisol, Claudio, gracias por la posibilidad de dialogar con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Bueno, contanos un poco primero este encuentro que tuvieron, bueno, y tuviste vos en particular como asesor de Natalia de la Sota. Sí, yo simplemente acompañé a la diputada nacional Natalia de la Sota a un encuentro que ella mantuvo con el ministro de Economía, en realidad el ministro de Hacienda del presidente Lula en Brasil, que es Fernando Haddad, un hombre que tiene una gran trayectoria porque antes de ser ministro de Hacienda fue alcalde de San Pablo, pero también fue durante 7 años ministro de Educación de Brasil. Y realmente es interesante poder observar, a título de inspiración, porque ningún país es igual al otro, pero realmente a título de inspiración es muy interesante poder observar el avance que ha registrado Brasil en la educación técnica, en particular la vinculación entre la educación técnica y la industria, que es algo que la Argentina ha perdido en los últimos años, muy importante para Tandil incluso. Imagínense lo que se ha perdido en materia de avance, de vínculo directo entre nuestra educación técnica, media, pero también la educación tecnológica universitaria y su relación directa con la industria. Realmente es más que interesante poder tener un contacto directo con esa experiencia y realmente fue un muy buen encuentro. Contanos, por favor, la importancia que esto tiene, porque lamentablemente estamos en una etapa en la cual, todo lo que es desarrollo profesional, centros de formación laboral, desde Nación se ha quitado todo tipo de colaboración y están planteando, escuchando voces desde inspección, voces relacionadas con estas cuestiones, que se vienen momentos muy malos para las escuelas técnicas de la Argentina, recordando épocas pasadas, ¿no? Lamentablemente no he recibido el audio, simplemente he visto que estabas haciéndome una pregunta. Perdón, te la repito rápidamente. ¿Vos ahora nos escuchás? Mientras seguramente solucionan la cuestión técnica, no te escucho. Bien, dale. Sí quiero significar que el caso de Brasil es un caso en América Latina muy significativo porque ha podido sostener durante la presidencia de Lula una política de recuperación en materia social. Por un lado, se han bajado los niveles de pobreza, de indigencia también y de déficit alimentario. Y por otro lado, Brasil ha sostenido, aún con gobiernos distintos al de Lula, un camino de consolidación de la industria. Y en eso nos hemos ido alejando cada vez más. Por supuesto, reitero, no son modelos para copiar, en todo caso sirven de inspiración. Lo grave, en todo caso lo preocupante, es que desde hace unos pocos años Argentina actúa no solo diferenciado de Brasil, sino prácticamente a espaldas de Brasil, cuando es nuestro socio comercial y estratégicamente es muy importante poder cooperar y negociar desde el Mercosur hacia el mundo. Juntos, Argentina y Brasil, tenemos mucho más capacidad de negociación. No sé si ahora quizás te pueda escuchar. A ver, creo que sí, Topo. A ver, sí, ahora sí. No, yo intentaba decirte que todo lo que es formación profesional ha tenido un abandono del gobierno nacional muy importante y por lo que estamos escuchando se vienen momentos muy difíciles para las escuelas técnicas de la Argentina, como se ya hace muchos años, ¿no? Coincidiendo también con la desindustrialización. Gracias, ¿ves que es más importante tu presencia? Digo, este tema de las escuelas técnicas, que siempre fue una base importante del Auto Kraus para adelante en el sistema argentino. Sí, lamentablemente en los últimos meses el gobierno, a través de la discusión del presupuesto, logró eliminar una cláusula, un artículo de actualización y recomposición para sostener la educación técnica, también la inversión en ciencia y tecnología.
Y esto, como vos decís, yo coincido plenamente, no está disociado de cuál es la política productiva. Este es un gobierno que ha abierto las importaciones, por ejemplo, o ha incentiva las importaciones de maquinaria usada. Repito, no es que incentiva la incorporación de tecnología del extranjero, cosa que suele ser muy positivo porque hay innovación que en el país no hay. En este caso, se alienta comercial el ingreso masivo de maquinaria usada. Entonces, claramente, ese modelo económico no requiere de una vinculación entre educación técnica e industria. Son cosas que sirven para la reflexión, efectivamente. Sí, sí. Alejandro Topo Rodríguez está charlando con nosotros. Sí, Alejandro, yo te quería preguntar un poco por la vida parlamentaria. Usted fue diputado nacional, ahora también está en la Cámara, bueno, como asesor de Natalia de la Sota. También desde ese lugar legislativo, en el Congreso se han debatido leyes muy polémicas en los últimos tiempos. ¿Cuál es su mirada al respecto y también cómo eso impacta en la vida cotidiana de las personas? Lo primero que hay que considerar es que el Congreso está formado por representantes que no los designó el presidente de la Nación por decreto, sino que fueron votados por los ciudadanos. Y el presidente Milei ganó la elección presidencial, pero también ganó en octubre de 2026 la elección de medio término. Sin ir más lejos, en Tandil obtuvo el 52% de los votos en octubre del año pasado, cuando el promedio nacional fue de 41%, es decir, Tandil estuvo muy por encima de la media. Bueno, esos representantes que están legítimamente allí están legislando exactamente en contra de la clase media trabajadora y de muchos de los votantes que los han apoyado. La democracia suele ser así. Alguien vota con una expectativa y finalmente descubre que lo que traía Milei debajo del brazo es exactamente lo contrario de lo que efectivamente necesita, en este caso en la Argentina, la clase media trabajadora. Lo que sí es importante es que se pueda mantener permanentemente en el Congreso de la Nación un debate que sea limpio y que respete las reglas de funcionamiento de las instituciones. Por eso es tan grave cuando el presidente de la Nación se dedica permanentemente a vetar leyes que aprueba el Congreso. Sucedió con, por ejemplo, la ley de financiamiento universitario, que se aprobó 2 veces porque el presidente la rechazó. Y ahora, como la justicia, que en este caso ha funcionado bien, obliga al Poder Ejecutivo a ir actualizando las partidas del financiamiento universitario según lo que se aprobó en la ley, el gobierno quiere, y está mandando ahora una ley, aprobar una nueva ley de financiamiento universitario que legalice el ajuste. Bueno, a mí me parece que, repito, lo que sucede en el Congreso no es muy distinto de lo que fue la voluntad popular, y esto trae a futuro una lección que es la importancia que tiene siempre la decisión pública, la decisión electoral. El caso Libra, Topo, este escándalo que sacude hoy al gobierno, ¿puede traer consecuencias políticas directamente? Milei llegó a la presidencia con 2 grandes promesas, que fueron, o que son todavía, los 2 ejes de su legitimidad. Por un lado, arreglar la cuestión económica. Y por otro lado, dar señales de que se trata, el de él, de un gobierno ejemplar, transparente, distinto a los corruptos que él acusa o que él ha tenido como adversario explícito. Sus apelaciones permanentes a la denominación de políticos chorros o ratas identifica prácticamente de manera sintética lo que él ha venido planteando. Ahora, ambos componentes, la cuestión económica y la supuesta transparencia y honestidad, están siendo puestos en crisis. En lo económico, porque ya van 9 meses de aumento de la inflación. Y el mes de marzo va a aumentar también la inflación. En la Argentina, desde que gobierna Milei, entre diciembre de 2023 y fines de 2025, se destruyeron 20.000 empresas. Bueno,
En materia institucional y de transparencia está pasando algo parecido. El modelo de Milei, la promesa de Milei, traía consigo una supuesta transparencia y honestidad, pero el presidente está siendo cuestionado, está siendo sospechado, no su gobierno, sino él, de manera directa o su círculo más cercano, por el caso Libra, donde en las últimas horas hemos conocido revelaciones que indican que aparentemente se habrían cobrado no menos de 5 millones de dólares por una sola operación. No está contabilizando allí el producido o la supuesta rentabilidad que se obtuvo por el negocio de haberla puesto online a la criptomoneda. También ha surgido y está investigándose el caso de los supuestos sobreprecios con los fondos destinados a las personas con discapacidad en la Argentina a través de Andis. Bueno, son cuestionamientos muy severos que se le hacen a un gobierno que vino prometiendo lo contrario. En cualquier caso, veremos qué sucede con la justicia. Aparentemente ahora se agilizaría el caso Libra, que estuvo bastante congelado durante prácticamente un año, y sin duda eso tiene, como mínimo en el corto plazo, un impacto en la opinión pública. Que pase judicialmente no debe ser una materia para opinar políticamente, sino de dejar que actúe la justicia. Bien. Alejandro, yo pensaba qué optimista que es con respecto a esto de que vaya a tener impacto en la opinión pública. Da la sensación de que puede suceder cualquier cosa, incluso lo que es a todas luces un escándalo, o adoptando decisiones que son muy lesivas para la ciudadanía, y que sin embargo eso no agrada a la opinión pública, que sigue estando el acompañamiento como siempre es favorable, ¿no? Inclusive pensando en el camino hacia el 2027. Bueno, es un punto importante porque el gobierno, incluso quienes no están en el gobierno, suelen tener una mirada resignada y, en todo caso, repetir frases del gobierno. El gobierno ganó la elección legislativa, lo dijimos hace instantes, con toda claridad. Pero en la Argentina obtuvo el 41% de los votos. Eso que le da un triunfo indiscutible, también genera como indiscutible otra conclusión, que el 59% de los votantes no lo eligieron. Es decir, que casi el 60% de los que votaron el año pasado no eligieron al presidente Milei. ¿Quiénes son? Son los jubilados a los que les quitaron alrededor del 25% de la capacidad de compra de sus jubilaciones apenas empezó el gobierno de Milei. Son los desocupados o desempleados porque este modelo destruye el empleo registrado. Son los universitarios a quienes se les ha recortado efectivamente en 2024 y 2025 los ingresos para que funcione normalmente la universidad, estudiantes, docentes, directivos, no docentes. Son aquellos que invierten para producir, pero hoy la capacidad de generar negocios se ha restringido porque aparentemente es mejor para Milei un modelo que privilegie la importación para bajar artificialmente los precios internos. Por lo tanto, sí, es cierto que campea en la Argentina un espíritu de resignación creyendo que Milei va a ganar y que nada se puede hacer frente a esa propuesta. Y mi humilde impresión es que casi el 60% de los argentinos, no es una opinión, es un dato, no se han manifestado a favor de este modelo y lo que hace falta es construir una propuesta nueva, renovada, no solo en ideas y en métodos, sino también en nuevos liderazgos que permitan construir una alternativa razonable para 2027. Estamos hablando con Alejandro Topo Rodríguez, él es director del Instituto del Consenso Federal, asesor de la diputada Natalia de la Sota, y acá nos había quedado una pregunta que yo se la dejaría a Marisol Córdoba. Sí, nos vamos a trasladar al plano local,
no voy en tren, voy en avión. ¿Qué pasa con la conexión aérea entre Tandil y Aeroparque con Human Airways, que bueno, suspendió durante el verano los vuelos y dicen que los van a retomar el mes que viene, que abrir una nueva conexión también, bueno, harían con Aeroparque y Tres Arroyos, desembarcarían en otros puntos de la provincia, pero a veces son promesas sobre el bidet, diría Charly García. Usted ha seguido el tema, es un tema también que le interesa y le interpela. Así que no sé, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Podemos esperar que vuelva la conexión? Efectivamente, sigo el tema porque tiene un componente político fundamental. El servicio de conexión aérea entre Tandil y Aeroparque fue anunciado por una necesidad política. Y con criterio político se puso en marcha ese servicio. Como ustedes saben, mucho tiempo antes de que el servicio comenzara a funcionar, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, puso como ejemplo la conexión futura que iba a haber entre Tandil y Aeroparque, lo puso como ejemplo de lo que iba a ser la nueva política de transporte aéreo en la Argentina. Y tiene al caso de Tandil como un caso que exhibe no solo en la Argentina, sino en el exterior, indicando que hay una especie de revolución aérea en la Argentina. Es todo verso, todo mentira. Simplemente ha habido un servicio que funcionó durante unos meses y que por alguna razón, que es inexplicable, se decidió discontinuar en enero y en febrero. Siempre se dijo que era un servicio destinado a empresarios o a directivos o altos directivos de empresas. Yo me pregunto, ¿es cierto realmente que los empresarios, los altos gerentes o los directivos de empresas se toman vacaciones durante enero y febrero completo? Porque esa fue la argumentación. Dado que hay periodo de vacaciones, periodo estival, vamos a discontinuar en enero y febrero. Hoy es 16 de marzo y el poncho no aparece. Tengo la impresión de que el modelo de conexión entre Tandil y Aeroparque ya le sirvió al gobierno políticamente para mostrar, entre comillas, que había una innovación o que había algún tipo de novedad en esa materia, y la empresa continuará si la ecuación de rentabilidad le cierra, y si no le cierra, seguirá teniendo a Tandil como un buen recuerdo y nada más. Tengo la impresión de que hay mucha política detrás de lo que fue el anuncio y lo que fue una efímera recuperación de esa conexión aérea. ¿Quedás conforme con...? Sí. Sí, mi mirada también va un poco en esa línea. Desde el diario hemos trabajado con el tema, hemos hablado también con los titulares de la empresa, pero bueno, siempre hay algunas inconsistencias en el servicio. Sí. Lamentablemente. Bueno, principalmente porque la empresa dijo que paraba en estos meses, dado que era verano y no iba a haber mucha demanda. Yo por eso insisto, los empresarios de Tandil, los gerentes de grandes y medianas empresas de Tandil, ¿se toman 2 meses y medio de vacación y por lo tanto no usan un avión? Yo creo que no. Creo que hay alguna otra razón y reitero, el origen y el sostenimiento de ese servicio tuvo un impulso político, una definición política muy fuerte en el máximo nivel del gobierno nacional. Topo, te agradecemos esta charla con el ECO, como siempre, muy gentil. Cuando andes por Tandil, por supuesto, el cafecito en vivo. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Abrazo grande. Alejandro Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal y asesor de la diputada Natalia de la Sota. Cerramos el espacio del desayuno en Tandil Despierta con Atalaya, el parador histórico que desde 1942 enamora con sus medialunas, café y productos artesanales. Recordá que en Tandil nos encontrás en Colectora Sur Juan Carlos Pugliese 2256, dentro de Pico Deportes, con atención de 7 a 20
todos los días. Gracias por compartir la mañana con nosotros y te invitamos a seguir disfrutando de los clásicos sabores de Atalaya para comenzar el día con energía. Presentó este espacio del desayuno en Tandil Despierta, Atalaya.